Emprender es empezar. Emprender exige esfuerzos, trabajo. El entrevistado de hoy es un ejemplo de todo eso. Daniel Tosen un día se animó a soñar y no se quedó con ese sueño. Se animó a volar, dejando su Arroyito natal para comenzar una nueva historia en la ciudad de Belleville. Nací en Arroyito, el pueblo dulce. Yo ya cuando, digamos, los primeros años estuvieron enmarcados dentro de la actividad de esa fábrica, que es Arcor, y que le dio un poco de identidad a la comunidad. Nací en el año 58, siempre digo que soy modelo 58, motor 6.2 turbo, eso sí, turbo. Bueno, la infancia de todo niño, ¿no? Jugar a la pelota en la cancha del Club Deportivo y Cultural Arroyito, o andar gomereando, como decíamos siempre en el barrio, en algún montecito cercano, porque aquella comunidad que fue Arroyito hoy no lo es más, y lo mismo que pasa en Belleville, ¿no? Uh-huh. Hay algunos lugares que no están más, entonces esos montecitos en donde íbamos a ver los pájaros entrampar y a todas esas cosas comunes a una infancia totalmente diferente a la que vivimos hoy, que vemos que nuestros niños, fundamentalmente mis nietas y nietos, tienen totalmente diferente. Y bueno, mi papá era un hombre, también un emprendedor, un hombre de campo, criado en el campo, que tuvo la posibilidad de ser peón en el campo y después pasar por ambiciones, deseos de crecer a una comunidad que estaba en el inicio de sus desarrollos, y fue carnicero, después talabartero, después fue tapicero y en simultáneo empleado de Entel. Es decir, la clase típica, la típica clase media de gente que tenía dos trabajos. Uh-huh. Y mi mamá, ama de casa, bueno, esa fue mi infancia. Único hijo, eso sí, y toda esa carga emotiva del único hijo también me acompaña hasta el día de hoy. De cualquier manera, el paso a la adolescencia, estudiar en el Instituto Secundario Dr. Dalmacio Vélez Arfield hasta tercer año, en tercer año, el tercer año bis, uh-huh, no el tercer año común y corriente, ya me estaba costando tomar, ya me costaba ir a clase, ya me costaba la responsabilidad de estudiar, no era lo que yo quería, me sentía incómodo, no estaba satisfecho, y tal es así que en el año, que a los 17 años tomé la decisión de dejar de estudiar esa capacitación que hubiera sido útil quizás para más adelante. Yo frustré por decisión propia para dedicarme a lo que hoy me dedico, para dedicarme a los negocios. No a uno en particular. Viste que hay gente que tiene decisiones de vida, que dice, yo voy a tener una despensa, voy a tener un supermercado y hace eso. Bueno, no, yo me dediqué a los negocios. Era demasiado amplio, pero me dio la oportunidad de llegar a esta realidad habiendo pasado por muchísimas experiencias que básicamente me dejaron justamente una formación autodidacta, digamos, ¿no? Tanto en los negocios como en otras instancias. ¿Y cuáles fueron aquellos primeros negocios, tan jovencito? Mi primer negocio fue un negocio inmobiliario.
compré un terreno, no sé, para poner un número hoy, 20 pesos y lo vendía 40 a la semana. Entonces eso me motivó a continuar, pero ya dentro de un esquema un poquito más previsible. En aquellas épocas todavía no había mucha actividad vinculada a la decoración. Ajá. Lo había, pero en las grandes ciudades. En Arroyito no había la comercialización de alfombras, puertas plegadizas, decoración, papeles. Bueno, ese fue mi primer negocio. Fabricábamos las cortinas de tela, hacíamos esas instalaciones, pero en toda la región. Siempre tuve una mirada regional. Uh-huh. Mis negocios tenían que tener esa identidad, que fuese regional o interregional. Esta expresión que uso ahora es la conclusión a la que he llegado, pero en aquel momento me alcanzaba con que pensara que esos negocios tenían que trascender fuera de Arroyito. Y un día, el destino y su espíritu de emprendedor lo trajeron a Belleville. Daniel recuerda emocionado la sensación que sintió cuando se encontró en la ciudad, cuando se vio, se proyectó en el medio donde se desarrolló y junto a su familia formaron su hogar. Pasaron muchas cosas cuando llegamos a Belleville. Previo a eso, previo a esa decisión, fue en el año 82. Yo había evolucionado con el negocio, pero ya teníamos un hijo con Mari, nuestro hijo mayor, Martín, que tenía 1 año. Y ya había una identidad en donde la clase media empezaba a perder esa facilidad de adquirir artículos que estuvieran más emparentados con con otras pretensiones económicas. Entonces nosotros buscamos algo que fuese mucho más cotidiano y que tuviera la posibilidad de facturar todos los días, no una vez por semana o cada tanto, aunque fuese interesante el negocio como tal. Así que nos embarcamos en esta aventura que respaldó la gente de Arcor en su oportunidad y vinimos a vivir en Belleville, pero no a trabajar en Belleville. Vinimos a trabajar en la región. Y ahí llegaste a Belleville y ¿qué sentiste, ¿no? ¿Qué pensaste de Belleville? Ya llegabas con tu familia constituida, si bien no finalmente constituida, pero tenías esposa, hijo. ¿Qué te pareció Belleville en aquel momento? Me impactó. Y cuando recuerdo el impacto que yo sufrí, también siento como un escozor, como algo muy, muy especial. Yo sentí un impacto muy grande, dije, de acá no nos vamos más. Y así fue, toda una construcción de vida que también tiene mucho que ver la gente con la cual nos vinculamos cuando llegamos. Nuestra primer casa estuvo en la calle Pío Angulo, la casa de Ítalo Pepicelli, de Margarita Weiss de Pepicelli, mamá de Ricardo y de Mónica. Hoy conocido el doctor Ricardo Pepicelli, para los amigos que lo conocemos más de cerca. Ellos nos alquilaron la casa, pero no solo la casa vino con la posibilidad de alquilar, sino vino con el afecto y el cariño que nos dieron ellos, que nos tomaron como hijos adoptivos, y más a Martín, ¿no? Porque en aquel momento esa necesidad de afectos que hoy se reemplazan, se hacen más cercano la distancia, pero no teníamos esas posibilidades en aquellos momentos. Así que ellos oficiaban un poco de tutores, nos miraban. Mari siempre quedaba cercana a cubrir necesidades a través de Margarita, el Ítalo siempre atento. Y para nosotros fueron un puntal muy importante, ¿no? Y de ahí, bueno, la historia continúa, y eso fue el inicio del Belleville. Así es, la familia se agrandó después y ustedes ya estaban en su casa. Nosotros, eso fue en el año 82. En el año 89 compramos esta propiedad en la que estamos residiendo actualmente y bueno, desde siempre prácticamente
tenemos más vida belvillense que la de que nuestros pueblos de orígenes. Y sí, así fue. No, digamos, la construcción de la familia fue permanente. Tenemos 4 hijos. El segundo fue Santiago, el tercero Matías y la última Magalí. Los 3 primeros todos profesionales, universitarios. Y Magalí pronta a terminar también su carrera de farmacéutica. Así que muy satisfechos en ese sentido de haber construido esta familia, ¿no? Daniel siguió volando, soñando, creciendo, siempre atento, dispuesto a avanzar, listo para descifrar cualquier rompecabezas que el destino le pusiera frente. Después de ser partícipe de un hito en la historia de la televisión local, la llama del emprendedor se encendió de nuevo y comenzó a forjar su destino, que lo llevaría hasta aquí. Yo creo que los emprendedores, no Daniel Tosen en particular, sino los emprendedores todos tenemos el deseo de trascender. Y la mayoría de los emprendedores, si vos le preguntas qué quieren resolver de su vida, y es dejar resuelto algunas cuestiones relativas al dinero, referentes al dinero, para poder acompañar, digamos, el crecimiento de una familia. Pero los emprendedores también tienen otra vocación. Esa trascendencia es impactar en la sociedad en donde desarrollan sus actividades para que de alguna manera también se beneficie la comunidad con esas actividades que uno desarrolla. Eso lo cuento ya en esta historia más moderna, en esta historia más cercana en el tiempo, lo cuento en mi libro, Proyecto Argentina Verde. Pero es decir, el emprendedurismo es una característica que yo diría que también está en la genética de las personas. No creo que sea un bien adquirido, porque uno puede moldear con disciplina, con trabajo, con vocación, pero nunca vas a moldear nada que no tengas contigo adentro, que no lo lleves adentro. Y yo creo que ese ha sido mi razón, que no es excepción, sino que es una regla que es común a los emprendedores. Consciente, preocupado, Daniel decidió ocuparse, compartir con otros lo que vio, aprendió y descubrió en relación a la ecología. Y comenzó a caminar por el sendero de la concientización, trabajando en pos de su comunidad, intentando dejar como legado un planeta mejor. Ecología Sudeste es quizás el capítulo más importante en lo personal y también lo más importante para la familia, por la trascendencia, el impacto justamente en las comunidades. Pero antes que eso, yo tuve un muy breve paso como dueño de Canal 2. Grafico de esta forma. En lo personal, muchas veces me sentí una Ferrari, por favor, interpreten, no lo estoy diciendo con pedantería ni soberbia. Mucha gente se siente así, que todo lo que puede hacer a veces está limitado por alguna razón. No saben, a veces uno no encuentra las razones o los fundamentos para decir por qué no puedo ir y desarrollar estas capacidades que creo que tengo. Yo me sentía una Ferrari con la pista rota. Todas esas actividades que yo venía realizando eran actividades que de alguna manera otros hacían. Había recetas establecidas, había pautas establecidas, pero yo siempre fui rebelde, nunca me adapté a las pautas. Preferí escribir mi propia pauta, mi propio libreto, mi hoja de ruta. Y
con las actividades que yo desarrollé antes. Fue como cuando yo me vine a Belleville, el emprendedor con esas ideas a los 17 años seguía estando, pero necesitaba un salto de calidad. Necesitaba encontrar algo que me diera identidad definitivamente como emprendedor y como empresario. Se me abrió una puerta muy, muy importante cuando pudimos adquirir una pequeña participación en lo que era videocolor, del inicial Canal 2 de televisión por aire, codificado, que junto con la gente de aquel momento, Televil, nos permitió conocer, iniciarnos en esa actividad. Así que, bueno, tomé una decisión, dejé la actividad que venía realizando, esa de la distribución de alimentos y golosinas convencionales, para ir a esta actividad. Y aquí sí digo que empecé a encontrar mi identidad. El país no permitía la inversión de extranjeros en la televisión, en los medios de comunicación. Entonces, la nueva legislación, esa ley de radiodifusión nueva, permite que los inversores pudieran realizar justamente sus actividades en Argentina en los medios de comunicación. Y se dio que abrió una puerta a las inversiones justamente de americanos en el país. ¿Por qué? Porque los que hacen investigación, los que tienen el recurso económico para hacer una investigación de un nuevo producto, difícilmente vayan a vender terminar la etapa de investigación y vender los derechos para que otro haga el desarrollo del negocio. Todo lo contrario, esa legislación local, argentina, permitió que aquellos americanos que tenían esa etapa de investigación culminada, vinieran a traernos fibra óptica, por ejemplo, pero les permitieron comprar los sistemas de televisión por cable del interior del país. Eso fue una inspiración para mí. Entonces yo quería un negocio vinculado a ese tipo de actividades, aunque no fuese el mismo, que tenía que tener algunas particularidades muy, muy especiales para dar satisfacción a esa necesidad de identidad propia. ¿Tá? Entonces, ¿qué tenía que tener? Tenía que ser algo que me permitiera, con pocos recursos, iniciar la actividad, tratar de no tener mucha competencia y de ser posible que no existiera, para poder acomodar el mercado a mis posibilidades. Entonces empiezo a buscar, y lo único que encuentro con similitud a esa potencialidad que dejaba la televisión por cable eran las mismas necesidades que tenían los pueblos. En aquel momento, para los sistemas de televisión por cable, la necesidad era cubrir una expectativa de calidad de vida, ver la misma televisión que se veía en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, y de la única forma que se pudo resolver fue que los emprendedores locales hicieran un sistema de televisión por cable, contrataran la señal a Buenos Aires y la comercializaran a través de abonados. Esa fue la inspiración definitiva. Entonces yo digo, este es el modelo de negocio que quiero. Entonces fui buscando durante 5 años, desde el año 95 hasta el año 2000, el nicho adecuado dentro de los residuos, del tratamiento para los residuos o las soluciones para los residuos, y fui desechando en el camino algunos porque no tenía el respaldo de legislación adecuado. Entonces, la igualdad o la similitud que tenían esas necesidades de resolver el problema de que no podían ver televisión y de resolver el problema de los residuos, estaban emparentados en precisamente que eran una necesidad. Y esa necesidad se podía cubrir desde el interior, lo mismo que se cubrió con los sistemas de televisión por cable. Entonces yo, con esa receta, fui a ofrecer una posibilidad a distintos municipios. En los primeros convenios que logramos en Belleville, desde Belleville hacia la región, fueron 16 convenios con 16 municipios. Eso fue en el año 2000. Y entonces estos municipios que estaban abonados al sistema de recolección
También obligaban por legislación digamos, el tratamiento, darle un tratamiento adecuado. Posteriormente a que ecología había evolucionado ya un par de años, ya en el año 2000 hasta el 2004, ya había hecho, digamos, una expansión. La provincia adhiere a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, pone un agente de contralor y ahí nosotros llegamos a tener 96 municipios vinculados con nuestras actividades de logística y tratamiento para estos residuos. Bueno, de eso rescato el paradigma más importante, haber quebrado una inacción en un inconveniente y bueno, esa fue una construcción en donde me pude relacionar con la sociedad de una manera, o por lo menos iniciaba el camino del vínculo que yo quería tener con la sociedad. Bienvenidos a la tercera edición de PAV 2020, el segmento informativo sobre la actualidad de la situación ambiental argentina. El proyecto Argentina Verde, relacionado al emprendedurismo social, lo llevó a recorrer nuevos caminos, redescubriéndose como un actor sumamente activo en la temática ecológica, distinguido como uno de los 300 líderes verdes de la Argentina. Ecosud fue consecuencia de la necesidad de Ecología del Sudeste de vincularse con los municipios, que no fuese el lugar, digamos, de la empresa, sino un lugar para poder ayudarlos a redactar una ordenanza, a formar y capacitar a los técnicos que los municipios tienen y de qué manera podían hacer los controles con posterioridad a las actividades que se iban a iniciar. Y cuando yo dejé Ecología del Sudeste, con mucho dolor, encontré, bueno, que Ecosud fue mi refugio. Entonces, con un grupo de amigos decidimos continuar esa actividad que estaba directamente vinculada a una actividad de empresas, para que tuviese una actividad comunitaria distinta, que acercásemos esos conocimientos que lo hacíamos exclusivamente para los estados locales, es decir, municipios o gobiernos provinciales, para que nos acercáramos un poco más con la comunidad, con distintas actividades, y que interactuáramos con otras organizaciones no gubernamentales que también tenían en sus principios, en sus convicciones como instituciones, las cuestiones ambientales como algo, si bien nuevo, pero que querían empezar a trabajar. Entonces nosotros interactuábamos con estas organizaciones. Y bueno, hoy Ecosud Global es una institución que para mí es el orgullo también, como parte de ese paradigma de desconstruir una idea o una cuestión, digamos, de imposibilidades a una realidad que nos toca vivir, de cosas muy poderosas que la sociedad asumió como propia, ¿no? También Ecosud Global es parte de esta entrega que de alguna manera uno quiere hacer como emprendedor. Ecología del Sudeste fue un inicio que incluyó Ecosud Global, pero escribir el libro de toda esa experiencia y también desde un punto de observación del problema, me permitió hacer un backup, es decir, un respaldo. Digo, hasta aquí guardé toda esta información, no la quiero más en el cerebro que me esté ocupando y que me esté incomodando. Necesito dar un salto de calidad desde acá para ir a la etapa esta, en donde le pueda ser mucho más útil a los demás de lo que yo lo haría contándolo en una mesa de bar o en mi familia. Entonces, escribir el libro me dio a mí la posibilidad de hacer ese resguardo del conocimiento y empezar a incorporar otros nuevos conocimientos.
Entonces, en el año 2018 presento el libro, en el 2019 salgo a contar de qué se trata por varias provincias del país, porque si algo también me dejó ese trayecto con Ecología del Sudeste fueron los vínculos, los contactos con profesionales, la relación a través de COSUD, también mucha gente que enriquecía, la experiencia de vida del momento, porque eran gente que, a diferencia de lo que fui yo, que fui un autodidacta, desde aquella época, en los primeros años de los 90 hasta la actualidad, mucho de esa gente que nos encontramos en el camino se fue formando en universidades y haciendo posgrados en el exterior, pero siempre vinculado a la temática ambiental. Entonces, esa agenda es el otro capítulo del Proyecto Argentina Verde, que es el programa Proyecto Argentina Verde, como nosotros decimos comúnmente conocido como PAF 2020. A partir de todo el conocimiento adquirido a lo largo de años, después de tomar conciencia sobre la posibilidad de trabajar por un mundo mejor para sus hijos, nietos y todas las generaciones futuras, este emprendedor belvillense nacido en Arroyito trabaja en su proyecto Argentina Verde con la idea de dar voz a aquellas personas que tienen algo para aportar a la causa ecologista. La realidad es que el mundo tiene una relación ambigua con el medio ambiente. Se está desconstruyendo el paradigma del desarrollo económico para construir el paradigma del desarrollo sustentable. Para gráficamente cortito, el desarrollo económico utilizó los recursos naturales como una fuente de provisión para entregarnos un producto que diera satisfacción a nuestras egocentridades, ¿tá? Pero también depredó la naturaleza de esa forma y devastó pueblos enteros, naciones enteras. Entonces la gente sigue consumiendo y la relación del consumo es muy alta, todavía sigue siendo muy alta y sin las exigencias que se requieren. Y ahí es donde aparecen los cambios generacionales. Y mucho hablamos de las generaciones futuras, ¿no? ¿Cómo imaginás esa generación futura? ¿Cómo imaginás tu futuro, ¿no? En lo familiar, ¿cómo imaginás que será nuestro ambiente? Vos, que por ahí tenés la cabeza un poco más abierta para poder predecir un poco si seguimos por esta vía, qué nos depara el futuro. Si seguimos por la vía de la actualidad, el futuro no es bueno. Hace falta cambiar, sin duda. Yo digo que Argentina tiene una oportunidad de oro, como tantas otras veces tuvo oportunidad de oro. En las cuestiones ambientales tenemos para dar un salto de calidad muy importante, porque tenemos legislación. No es verdad que no existan las leyes. Lo que no existe es decisiones de políticas públicas adecuadas para que el desarrollo económico sea económico sustentable. Entonces, creo que fortalecido por la acción de mis nietas y nietos, junto con la de todos los televidentes y los hijos, que actualmente son gente joven, vamos a hacer el cambio. Y nosotros tenemos una oportunidad de oro, decía, porque Argentina no se ha desarrollado industrialmente como se desarrollaron otros países del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se eligió el menú y se eligió la receta, no el menú, la receta con la que se iba a presentar un menú para reconstruir un mundo destruido, Argentina quedó excluida de esa receta por decisiones propias. Pero tampoco estuvimos tan desacertados. Lo que pasa es que no entendimos el momento y la oportunidad de ir hacia una economía que también cuide el ambiente o que cuide los recursos naturales. Estás acá hoy, estamos aquí los dos, vos con un gran camino, un largo camino recorrido y mucho más
por recorrer. ¿Qué le dirías a aquel joven de 17 años que decidió, como dijimos hace un rato, comerse el mundo? Nunca me arrepentí de esa decisión. Obviamente creo que fue el momento más importante de mi vida, mirándolo retrospectivamente, ¿no? Nunca me arrepentí de esa decisión. Sí, en algunos momentos tuve dudas de las posibilidades que tenía el futuro, porque bueno, como nos pasa a todos, tenemos miedos, y cuando hay responsabilidades que se asumen familiares, el miedo está más cerca. Pero bueno, no me permití, no me di el lujo de caer en el pánico, y si tuviese que tomar esa decisión, lo alentaría a que lo haga, porque realmente creo que es la única manera de que se pueden construir, digamos, el futuro de las personas. Tiene que estar directamente relacionado con las cosas que le hacen bien a la persona. Bien, y hablando de futuro, en la familia, ¿alguien seguirá este legado que iniciaste hace varios años? Es un poco, claro, el legado como tal, como empresarios, cuando nosotros iniciamos Ecología del Sudeste, nuestros hijos tenían que estudiar. Conozco muchos casos en donde se les pedía a los hijos que acompañaran ese esfuerzo para acompañar precisamente el esfuerzo y hacer una empresa familiar. Nosotros con Mari decidimos que no, porque el fracaso estaba a la vuelta de la esquina. Era demasiado vulnerable, algunas cosas eran demasiado precarias como para intentar embarcar a otros miembros de la familia en esa aventura. Lo que sí está en ellos el espíritu emprendedor, y quizás más en unos que en otros, pero lo importante es que están haciendo lo que realmente quieren hacer y seguramente tienen el futuro mucho más cerca de lo que nosotros tuvimos en ese momento. Pues tuvimos que hacer un gran esfuerzo y el punto de observación estaba demasiado lejos del destino. Así que para ellos estoy seguro, de hecho el punto de partida se les acercó mucho más con la universidad. El éxito se mide por cómo transcurrís toda tu vida y de qué manera te paras ante la adversidad. Porque si el que cree que éxito es no haber pasado por nada malo, no soy yo, seguramente fui un fracasado, porque muchas cosas malas nos ocurrieron. A mí en lo personal, la actividad me deparó muchos inconvenientes. No todos los objetivos son económicos. Y si de algo me siento orgulloso es precisamente de eso, que el paradigma más importante es haber dejado un legado en una actividad que también tuvo su impronta de lo económico, pero no todo lo que brilla es oro. Las dificultades estuvieron a la vuelta de la esquina. Una vez más, terminamos la entrevista con la certeza de que con esfuerzo, trabajo y convicción se puede llegar lejos. No existen recetas mágicas para alcanzar el éxito, pero se observa en toda la historia de Daniel Thyssen que el éxito fue emprender, empezar de nuevo, formar la familia que formó junto a su esposa. El éxito de Daniel está en los caminos que tomaron sus hijos, en trascender, romper barreras, animarse a más, buscando concientizar, poniendo su granito de arena para forjar un mundo mejor. Paradise for two.
Si conoces una historia para contar en Perfiles, comunícate al 3537 551101 o mándanos tu sugerencia a perfilestv.info@gmail.com.